Bienvenidos al podcast Salón de Maestros Virtual de Docentes en Línea en Latinoamérica, un espacio creado por docentes, para seguir aprendiendo juntos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos al Salón de Maestros Virtual de Docentes en Línea Latinoamérica. Y en esta ocasión estaremos con Luisjo Montúfar, que nos va a platicar un tema interesantísimo. Pero antes, quiero decirles bienvenidos a Carla, a Luisjo. Yo soy Andrés Renaud y esta vez vamos a platicar sobre la escuela de padres y cómo es la comunicación entre los docentes y los padres de familia, que es un tema bastante interesante, buenísimo, porque además tenemos la experiencia de Luisjo desde sus propios canales, desde su propio proyecto que se llama Rediseñando Papá, y que yo le pido que nos platique primero sobre para que entonces conozcamos de qué trata la comunicación entre padres y docentes, ¿vale? Carla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Andy. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Gracias, Luisjo. Y pues yo no quisiera quitar más el protagonismo aquí a Luisjo, que nos cuente qué es esto de rediseñando a papá. ¿Cómo así que vamos a rediseñarlo? Como, bueno, ¿de dónde nace esto de rediseñando a papá? Cuéntanos, Luis. Hola, Muchis. Pues saludos también a toda la audiencia de docentes en línea en Latinoamérica y en especial a los que ahora nos están acompañando en este salón de clases virtual. ¡Ah, la chucha! En este salón. La verdad es de que este proyecto nació un antecito de la pandemia porque tenía la necesidad de tuve un gran papá, tengo un gran papá. Sí. Y ese era como el miedito que me daba a mí a ser padre, ¿va? Incluso escribí un libro antes de ser papá como un proyecto personal para dar como recomendaciones a los que fueran papás, sin saber que al poco tiempo me iba a tocar. Y entonces nació el rollo cuando uno de los perritos que teníamos en casa y con ya Sofi murió. Y entonces dije yo, de aquí, ¿qué procede? Va, Muchis. O sea, o compro otro perrito para sustituir a este perrito, o pasamos un duelo juntos, o cómo se lo digo, o qué proceso vamos a hacer los dos. Y me di cuenta que hay muchísima información que puede ser errónea o errada para muchos de nosotros, o como hay muy poca información también a través de las experiencias que nos pudieran pasar. Sí. Entonces empecé escribiendo como un pequeño blog en una página web, iba muy bien. Sin embargo, tenemos la muy mala costumbre de no tener un buen hábito de lectura. Sí. Entonces dije, bueno, por mucho esfuerzo que le quiera meter, al final no llega como a todas las personas que hubiera querido. Hasta cuando llegó la pandemia y un amigo me dijo, ¿verdad? ¿Por qué no mejor te tiras a hacer videos de TikTok? Y entonces empecé, y entonces mejor decidimos compartir las experiencias que nos estaban pasando, porque probablemente no era el único que decía yo, mucha, le quito o no le quito de una vez el pañal a la nena. O sea, o me espero para que se lo dejo en las mañanas y después se lo quito en las noches, todo ese tipo de cosas. Usualmente de la experiencia de las lecturas, porque dejé por un lado todo lo que me gustaba en su tiempo para empaparme muchísimo de rollo de la paternidad, la crianza. Entonces así ha sido como ha salido este bello proyecto, esta bella comunidad donde muchísimos padres nos ayudamos, dándonos experiencias de cómo mejorar nuestra crianza con los chicos, ¿verdad? Y a mí me pareció fabuloso cuando recién iniciaste. Yo de verdad los invito a que sigan a Rediseñando a Papá, porque justamente compartes muchos libros, muchos tips, muchos de qué haría yo sí, ¿verdad? Entonces, y sobre todo que la protagonista es Sofi. A mí me encanta de verdad decir la protagonista es Sofi, y ella de verdad se mete en el papel de protagonista. A mí me fascina, ella de verdad. Hace suyo el programa. De verdad, a mí me fascina, pero yo como maestra, de verdad lo digo, agradezco cuando dan esos tips para padre de familia, porque no se nace, o sea, nadie te dice cómo se, o sea, eso es algo que se va aprendiendo conforme los errores que vas cometiendo. Y en algunos colegios, en algunas escuelas, llevan una escuela para padres, pero vemos precisamente esta parte de que
no llegan todos los papás. Y justo el papá que yo quería que llegara y que escuchara No, ese pues. tema, no llegó. Ese papá no llegó. Entonces, de verdad, qué bonito poder encontrar un contenido para padres de familia que ayude con estos tips. A mí me fascina tu contenido, de verdad, me gusta mucho. Entonces, dentro de tu experiencia, Luisjo, me gustaría que empezáramos que nos comenzaras a contar un tip positivo de lo que has encontrado en esta creación de contenido, de los beneficios que has encontrado el compartir este contenido a padres de familia y junto con Sofi, ¿verdad? ¿Qué beneficio, qué ventaja, qué frutos le has visto a esto? Pues fíjate que en cuestión monetaria no hay ni uno, va mucha, porque creo que no soy solo yo el único papá que habla como de este rollo. También sigo a otros canales de padres que mal que bien tienen ya muchísimas más personas, tienen muchísimas, pero que al final ya les patrocinan las demás personas, ¿no? Entonces así estaría bonito como rollo. Yo lo hago desde el rollo, desde la pasión, desde las experiencias, desde lo que trato de no hablar algo que en realidad no conozco o que solo porque me lo he visto lo hago, usualmente por lo tengo que vivir, lo miro y digo, así, esto me sirve, va mucha, o esto también te puede servir a vos. Porque lo complicado es de que a muchos de nosotros ya no nos gusta decir, no más bien, a muchos de nosotros ya no nos gusta hacerle caso a lo que alguien más te diga. Sí. Entonces, he tratado como de que pudiéramos ser, mira mucho esto, a mí en lo personal me sirve, tal vez te puede servir a vos, y creo que eso es lo que mejor nos ha funcionado, el poder compartir las distintas experiencias. Una de las ventajas que he visto en lo personal, creo que me ha ayudado muchísimo a organizar mi tiempo, pero también me ha ayudado muchísimo a ver en Sofi muchísimas habilidades artísticas, ¿va? O el que le pierda miedo a hablar en público, el que le pierda miedo a hacer cuestiones distintas. Incluso con él el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a entregar juguetes a un lugar así súper lejos, ¿va, muchis? Y nos dicen los encargados, mira, ustedes que estuvieron en los grupos juveniles, no se quieren animar ahí a los patojos. Y yo, ay, Jesucristo, eran como 200 y empezamos a hacer actividades y en eso se para la Sofi y me dice, papá, me das el micrófono y yo lo digo, puchica, vale, pues, buenísimo. Entonces, creo que eso al final pudiera servir para muchísimos papás, el motivar y encontrar nuevas habilidades también. Y yo quiero, te he tenido que hacer esta pregunta, te la he querido hacer desde hace mucho tiempo, porque Sofi se ha convertido en una influencer, de verdad. ¿Cómo le va a ella en el colegio? Las maestras lo saben, ella lo comenta en el colegio, sus compañeros saben que ella sale en las redes sociales. Yo te he tenido esa pregunta de qué ratos y perdona que te la estoy preguntando aquí en el podcast, pero de verdad yo quiero saber. Fíjate que el año pasado tenía ella un proyecto también de parte del colegio para cómo, de algún lugar que visitáramos. Entonces, justamente salió el rollo de que tuvimos la oportunidad de ir al Palacio Nacional del Salvador. Entonces, dentro de esa misma casaca, como ya lo sabíamos más o menos, entonces, mira muchacha, y entonces, ¿qué tal? Grabamos algo aquí, que no sé qué. Entonces, dentro del montón de tareas que le dejan, nos pusieron escribir, la Sofi lo escribió y les mandamos un QR a la maestra dentro de la misma tarea para que pudieran ingresar directo a ver el video. Y la Sofi, papá, todos me aplaudieron. Papá, mira papá, mira que no sé qué. Entonces creo que al final a Sofi le ha gustado mucho, también le ha gustado a sus maestras que también ya nos siguen, ¿verdad? Que hemos generado muy bonita relación, ¿verdad? Porque creo que también les permite encontrar nuevas habilidades en alguien que tal vez solo la miran ahí estudiando, ¿va? Y sí le ha ayudado un montón, creo que sí nos ha facilitado esa parte. Y si me permites una pregunta, Carly, ahorita justo que acaba de mencionar Luis, esta parte donde ya tienen seguidoras y seguidores del salón de clases de Sofi, los mismos maestras o maestros, y justo, ¿cómo le han hecho para compaginar? ¿Tú te has percatado si sus maestras han logrado sincronizar, compaginar, coordinar las actividades del salón de clases con lo que tienen que hacer en casa, con incluso una tercera parte que es ya el grabar, ¿no? El estar pues creando contenido, produciendo contenido para las redes sociales. Entonces se vuelve una gran cantidad de elementos que hay que combinar
¿Cómo le han hecho? ¿Se ha podido hacer? ¿Lo han considerado sus maestras? ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Fíjate que creo que les ha servido muchísimo como para motivar en cuestiones del colegio. Sin embargo, creo que por la carga que ya llevan los pobres muchachitos, no les exigen como algo así, como una tarea de la universidad, va mucha que como proyecto háganlo y toda la onda. A nosotros, o ponerle ya este año, lo hacíamos más seguidito, tal vez así 2-2, y ya le decía, mira, Sofi, esto es lo que quisiéramos grabar, ¿te animás? Que no sé qué, hay unos pedacitos, toda la onda. Entonces, nos organizábamos en base a su rutina para que en el tiempo que tuviera libre, poder grabar esos pedacitos. Entonces, creo que eso nos ha ayudado un montón. Tal vez de parte del colegio no hemos visto como el rollo de, bueno, mira, mucha, pudiéramos motivar a esta onda para que los chicos también pudieran tener esa nueva habilidad de expresión artística y todo ese rollo, aunque creo que lo han sabido utilizar en otras áreas también, aparte, ¿no? Esa también es otra de las curiosidades que yo tenía, Luisjo, porque yo veo la necesidad como maestra, de verdad, de que podamos tener una buena comunicación con los padres de familia y poder utilizar, o sea, si yo tuviera la Sofi como alumna, yo explotaría esa habilidad que tiene la Sofi y explotaría ese papá que tiene, porque al final son proyectos. Yo he generado mucho aprendizaje basado en proyectos. Así es. Y cuando los alumnos se ven muy motivados, el primero que se involucra es el padre de familia. O sea, estoy hablando del varón, no de la mamá, sino del varón. Y entonces son los papás los que se involucran. Y cuando genero debates o genero juicios y donde el alumno tiene que venir disfrazado y se mete en el papel del juicio porque es abogado, porque es víctima, porque es el que le ayuda a preparar el discurso al alumno, es el varón, o sea, el papá, ¿verdad? No es la mamá es más que todo para la rutina de limpiarte, anda, bañate, preparar tu lonchera, pero tienes académicas donde es de construir maquetas, de construir, es el papá el que se involucra. Por eso me gusta mucho tu proyecto de Rediseñando Papá. Gracias. Me gustaría saber de que cómo llevas la comunicación con las maestras, no sin mencionar ningún nombre de aquí, de ninguna maestra, no queremos hacer influencer a ninguna maestra aquí, pero me gustaría saber también dentro de tu punto de vista como papá, porque yo como maestra veo la necesidad de tener esa comunicación con el padre de familia para poder explotar el aprendizaje y la organización que ya tú bien lo mencionas, ¿verdad? Es decir, necesitamos estar bien organizados para saber en qué momento puede grabar Sofi, ¿verdad? ¿Cómo te beneficiaría o qué necesidades ves como padre de familia de esa comunicación con la maestra? Si nos pudieras poner ejemplo de una buena comunicación que has tenido como maestra y cómo te ayudó en la rutina en casa, o nos quisieras compartir una donde no te ayudó, no sé lo que nos quisieras compartir para no mencionar nombres de maestras. Fíjate que creo que tal vez la maestra y la institución en sí nos ha ayudado muchísimo, porque han sido muy claros en cómo están ellos estableciendo sus rutinas. Entonces nos dicen, bueno, miren, desde que nomás se llega, cuando nomás entró como a pre-kinder o a esta onda de prepa, lo primero que hacen es llegan, se sientan, llegan a poner todos sus libritos, ellos van a dejar su refacción a un espacio en específico, después sacan el libro de más bien su diario, lo ponen enfrente, empiezan entonces al hacerte partícipe de su rutina en el colegio, también nos dieron la oportunidad de poder decir, bueno, si ellos están ordenados, ¿por qué en casa no hacerlo así? ¿No? Entonces, así creo que fue muy acertada la parte donde nos notificaban cuál era el proceso que llevaban los chicos. O te decían, bueno, entonces miren, a tal hora es la primera refacción, les agradeceríamos que le lleven tal y tal cosa, porque después en la segunda, el recreo, ellos lo que más quieren es ya salir a jugar, entonces no le pongan tanta cosa, porque si en la primera sí los estamos forzando para que coman en la segunda, entonces decís, me parece genial, porque te van avisando cómo es el proceso de un día de clases, que creo que a muchos de nosotros como padres nos genera como intriga. Sí, porque no estás ahí. No está uno ahí. Y me recuerda rápidamente un episodio de Black Mirror, que está en Netflix. Donde... no solo yo miro Netflix. Pero donde a la niña le logra meter un chip para que la mamá pueda ver lo que está viendo el hijo. Sí. Pero como uno de papá al final se vuelve tan inmersivo que quieres controlar todo y que al final ves lo que el niño está viendo. A veces creo que nos pasamos como en esa parte con los maestros y de parte de todos los padres del mundo. Perdónenos, creo que es algo que se hace mal, mucha. O sea, creo que
es un instinto protector que excede algunas Claro, de las partes definitivamente. que Sí. uno debería de poder llegar. Sin embargo, creo que una muy buena comunicación con un docente es aquella cuando te permiten y te dicen, miren, eso es lo que está pasando, esta es nuestra rutina y sería genial que pudiera ponerla en práctica también en casa. Entonces, Ujú. un padre que está interesado por la salud, el bienestar y sobre todo generar buenos hábitos en los hijos, con gusto, mire, entonces ya viene la Sofi, deja las cosas aquí, la primera rutina es entonces comemos porque ya venimos algo tarde, almorzamos, después de esto, baño, después de esto, la tarea, después de esto. Entonces creo que al generarle la misma rutina, tal vez no en el mismo proceso, pero sí generarle los hábitos, nos ha ayudado muchísimo. Creería yo que a nosotros como padres y también a las maestras, porque logran ver que no es como, ¿y aquí qué pasa con esta niña? Y allá en el Ajá. otro lado, ¿cómo será? Exacto, porque luego se comportan diferente en casa Ujú. y en la escuela. Ajá. Pero hace rato platicamos otra cosa. Lo que escuchan en casa lo comparten en la escuela y lo que escuchan vienen a platicar en la casa, ¿no? Y Sí, entonces ahí es donde entran puede haber hasta conflictos en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que está pasando, no? Sí, contrarios, ajá. Sí, y es cuando se echa a andar este mecanismo protector de los papás que dicen, entonces tengo que estar pendiente. Y entonces es cuando quiero meterle el chip para poder ajá, ver lo que ve mi hija, mi sí, hijo en la escuela. Entonces, yo creo que lo que menciona Luis es bien importante, que hay una comunicación y una coordinación entre padres y docentes que vaya caminando, digamos, juntas, de forma paralela, conectadas, para que suceda esto, es decir, que hay una congruencia entre lo que sucede en casa y lo que sucede en la escuela, ¿no? Entonces, pero bueno, hay un camino largo todavía que recorrer para llegar a esto. ¿Qué opinan sí, sí, ustedes? sí, sí. Y es que yo creo que también uno de papá debería de entender, bueno, yo que también tuve una mamá que fue maestra, lo cansado de no solo una clase, vos, y a las 12 bueno, adiós, Ujú. toquitos, sino que se queda en la planificación, el trabajo, Sí. todo eso no ve. Lo que creo que sí es muy bueno y que puede resultar algo genial para todos es que también se pueda compartir como esa rutina que se da de maestro. Y te pongo el pequeño ejemplo que nos han hecho en el colegio. Entonces nos Ujú. dicen, bueno, si hay algo que en realidad requiera una comunicación, cada maestra tiene un correo electrónico a donde usted se Institucional, puede ujú. comunicar, el institucional. Entonces, pero la maestra está dando clases de tal a tal hora y hasta las 2:30 de la tarde le va a poder Ajá. contestar. Si usted requiere algo de urgencia, entonces hágalo al correo de la coordinadora, porque entonces la Ajá, coordinadora le va a Ujú. poder contestar un poco más fácil. Pero si usted lo que requiere es algo que sea de inmediatez, llame al número de tal cosa porque ahí le van a atender un poco más fácil. Entonces, sabiendo cómo está la necesidad de todo el proceso, uno también puede planificar, va mucha, o sea, miren, a mí me preocupa esta parte con Ajá. mi hijo, ¿cómo lo podemos solucionar? Entonces yo sé que probablemente a las 3 de la tarde ella se va a sentar y entonces ya nos podemos escribir. Y la otra es que nos ha servido muchísimo la parte de una agenda. Entonces, en la agenda diaria nos van escribiendo cómo va la onda y te hacen firmar abajito de que sí lo viste. Entonces, Sí. es una comunicación súper directa, más fácil, donde día a día uno va a ir viendo cómo va el avance, si uno tiene algún tipo de preguntas, alguna otra tipo de cosas. Porque yo tampoco no soy como de aquella Mara que te anda pidiendo, si no me das un número de teléfono, ¿va? Ah, Porque creo que también son espacios distintos donde uno también tiene que aprender sí. ese rollo, ¿va? Mucha. Y es que lo que sucede, Luisjo, es también de que, bueno, te lo comento desde el punto de vista de uno como maestro, ¿verdad? El decir, existen niveles de papás, ¿verdad? Así como hay papás muy diferentes buenos, hay tipos. papás que también son muy piquis, ¿verdad? Como nosotros le decimos así piquis, ¿verdad? Pero que Piquis. son así como, no Sí, sé, sí, cosquillosos, ¿verdad? Y no me estoy quejando de esos papás, porque de verdad son papás que están involucrados con sus hijos, son papás de cierto. esos que quisieran ponerle el chip a sus hijos, o sea, están interesados en sus hijos, están involucrados. O sea, eso es bueno al final, ¿verdad? Pero todo tiene un límite.
Yo sí soy de la idea de que nosotros como maestros debemos dejar la puerta abierta a la comunicación con los padres de familia. Por ejemplo, en la primera sesión con los padres de familia, que siempre hay una primera sesión con padres de familia para que conozcan al asesor, a la asesora, al maestro guía, existe esa posibilidad. Yo sí hago esa restricción de decir, miren, está el correo, aquí está mi correo institucional, se pueden comunicar conmigo, pero yo les voy a contestar en los periodos libres que yo tenga, ¿verdad? Yo sí hago ese énfasis. También es importante mencionar de que algo que le tememos nosotros, no es que le temamos, sino que de verdad no es como constructivo en algún punto de vista, es el WhatsApp de papás. Uy, no, Ese WhatsApp, ese es un tema para hacer otro podcast, de verdad. Y va a ser un video muy largo porque tenemos que platicar experiencias y todo. Tú decís de que es el WhatsApp, el grupo de WhatsApp de solo los papás. No, de mamás. O con de papás y mamás porque con la maestra. Con la maestra, no, sí. No, va a depender porque hay grupos, va a depender de la institución, porque hay grupos de WhatsApp donde está la maestra. Ajá. Creo que en pandemia se hizo eso. Sí. Pero hay otro grupo de WhatsApp donde está la coordinadora con las mamás encargadas, porque ahora yo no sé por qué se puso de moda que hay mamás encargadas, que hay mamás, bueno, no estoy en contra de eso porque facilita la comunicación. Si estamos hablando de facilitar comunicación, pues hay una facilidad ahí. Pero también se generan grupos de WhatsApp donde solo están las mamás. Y les voy a contar así breve para ir resumiendo y cerrando este capítulo de este podcast. Justamente yo tenía una mamá que se llegó a quejar conmigo porque las mamás hicieron un grupo de WhatsApp sin ella. O sea, eso ya no lo puede resolver uno. ¿Cómo pues lo iba a resolver yo? O sea, es que me sacaron del grupo de WhatsApp y están organizando el trabajo de los niños en ese grupo y no me incluyeron. O sea, yo ya no podía hacer yo nada ahí, ¿verdad? Pero a lo que voy a le hubieras preguntado, ¿y por qué cree usted que la habrán sacado? Sí, ¿verdad? O sea, no se puede, ¿verdad? Pero a lo que voy, Luisjo, es de que hay cosas que nos benefician y hay cosas que, pues, cuando no se respeta el límite, porque así como tú como padre de familia lo dices, ¿verdad? No conocía yo el contexto de cómo es que, porque los hijos en el colegio son otra cosa de lo que son en casa, ¿verdad? Sofía es hija única y en el colegio, pues, convive como niños, entonces es diferente su relación. Igual nosotros como maestros debemos entender que así como Sofía convive dentro del colegio, en casa es diferente porque es otro contexto, ¿verdad? Conocer esos contextos. A mí me gustaría, como para ir ya cerrando este capítulo, que nos dieras como un consejo dentro de las necesidades como padres de familia, lo que ya lo mencionaba, lo que te beneficiaba dentro de la comunicación, pero como padre de familia, para poder entender los contextos, como padre de familia, tú cómo ves la comunicación, cómo podríamos mejorar esta comunicación entre padres y maestros, y docentes. Miren, yo como sé que le estoy hablando a un maestro, tú que me estás viendo. De música de suspense. De verdad que uno de papá agradece muchísimo. Miren que yo le tengo muchísimo cariño a las maestras que han sido o que le han dado a Sofi en años anteriores. Tan así que ponerle que para el Día del Maestro tratamos de brindarles como un regalo a todas las maestras que les dieron. Eso funciona. Yo creo que dieron es una buena práctica. Creo que le dan como esa mía extra, ¿va, muchis? O sea, el que a pesar de las tareas y todo, todavía te escriban, mire, papá de Sofi, esto es lo que ha mejorado Sofi y esto es lo que pudiéramos juntos mejorar para la próxima. Y que no sea en una reunión de el último día de cuando se están entregando notas, ¿va? Uno de papá agradece muchísimo a un maestro que se pueda tomar el tiempo para poder irte dando ese feedback de cómo va la evolución de tu hijo, no solo en el principio y al final del bimestre, sino una parte intermedia, ¿no? Creo que esa es una muy buena práctica que he visto de muchos de los maestros que nos han tocado, donde uno dice, órale, porque entonces no andas jalando tan duro al final solo para los exámenes finales, sino desde, mira, mija, ya sé que esto es lo que te está haciendo falta, entonces practiquémoslo desde ahorita. Creo que esta parte de entender que tanto los docentes como nosotros de padres tenemos vidas a veces parecieran que separadas en pro de un bienestar común, porque creo que al final les ayuda muchísimo a los papás de que los patojos no estén tan hiperactivos y más a los maestros que en el salón de clase no estén molestando tanto, nos pudiera ayudar muchísimo esta parte de las rutinas
especificándonos cómo está el rollo, cómo las han establecido, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo Ajá. en el colegio, para poder uno entender también qué es lo que pasa, ¿va? Y poder decir, bueno, si yo no estoy en el colegio, al menos sé que ahorita son las 9:30 y entonces ya está en su primer recreo. Y no tener uno que estarse imaginando, bueno, y entonces qué, sino que cuál es más o menos el proceso de toda esta parte. Creo que pudiera ayudar muchísimo esta muy buena comunicación entre docentes y maestros. Creo que pudiéramos mejorarla sin el tener el miedo de decir, es que este papá o esta maestra, porque creo que pudiéramos generar mucha más empatía cuando algunas de las dos partes se pueda tomar ese tiempo para poder decir, mire, para mejorar la vida del alumno o de su hijo, pudiéramos trabajar juntos de la mano. Qué genial, qué genial. Sí, Andy, ¿querías decir algo? No, yo solamente decir que, bueno, yo no puedo dar ningún consejo porque yo no estoy del lado educador, no soy padre, pero lo que sí puedo comentar es, o más bien invitar al profesor, a la profesora que nos está escuchando, a que nos platique, que nos comparta cuáles han sido sus experiencias o las mejores experiencias que han tenido con los padres de familia, cómo le han hecho, qué nos pueden decir, qué nos pueden aconsejar, qué nos pueden recomendar, los tips, etcétera, para que otros padres de familia y otros profesores que nos están viendo en los podcasts, en las diferentes redes, lo vean y también a su vez compartan y así hagamos una gran comunidad hermosa entre padres y familias y todos seamos felices y vivamos siempre en este paraíso que puede ser la educación de nuestros hijos. Sí, estaría pelado porque ponerle de los comentarios, bien pudiéramos decir, bueno, muchachos, saquemos un video para que más papás al final pudieran adoptarse a esta rutina que está proponiendo esta maestra. Yo creo que esto es lo bonito de esta plataforma en el podcast, que nos permite llegar a muchísimas más personas. Sí, y sobre todo no olvidar que todo esto se hace por ellos, por los alumnos, por los hijos, que al final ellos son los que se ven beneficiados o se ven perjudicados con la buena o con la mala comunicación que exista entre los padres de familia y los maestros. Para mí ha sido un gusto, de verdad, Luisjo, te agradezco muchísimo por el tiempo, por el espacio, por los consejos. Invito a toda la audiencia, de verdad, a toda la comunidad de docentes en línea Latinoamérica a que lo sigan rediseñandoapapá.com en Facebook, en Twitter, lo ven también en TikTok, ahí está, de verdad, conózcalo, de verdad es todo un personaje, Sofi. Así que gracias, Luisjo, gracias, Sandy, y gracias a todos. Visiten nuestro sitio web www.docentesenlinealatinoamerica.com para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta la próxima. Nos vemos.